Bienvenidos a otro episodio de Al Aire con Friends. En esta oportunidad conversaremos con Roberto Enrique Smith Pereira. Roberto es matemático y doctor en políticas públicas de la Universidad de Harvard. Además fue ministro de Transporte y Comunicaciones de la República Bolivariana de Venezuela. Es un exitoso empresario en diferentes rubros como el sector de licores y la hostelería, además de apostar por el país, por Venezuela. Las opiniones mencionadas en este podcast representan solamente el punto de vista del entrevistado. Este es un episodio educativo con el propósito de aprender cómo podemos reconstruir la Venezuela que queremos, esa Venezuela posible que será ejemplo para todo el planeta. Gracias y bienvenidos a este espacio. Bueno, hoy tengo el gusto de estar con nada más y nada menos que Roberto Enrique. Roberto Enrique Smith Pereira. Nacido un 1 de mayo de 1958. Gracias por recibirme en esta biblioteca. Creo que eres otro de esos venezolanos de esta serie que quiero llamar Reconstrucción, que hacemos con esta Venezuela a partir del 3 de enero, que hacemos con esta Venezuela que tenemos hoy en día. Has hecho un trabajo muy interesante que lo tengo aquí. Ahorita me lo enseñas en físico, si lo tienes por ahí ya impreso en un libro, porque tienes otros libros que tienes que dejar, ¿no? Aquí cada persona que viene a esta entrevista, pues recomienda libros siempre. Este documento que escribiste, que se llama Plan de Reconstrucción Soberana, me parece muy interesante y ya vamos a llegar allá. Antes de eso, creo que también es importante dar una pequeña introducción sobre quién es Roberto Smith Pereira y aprovecho y la leo, lo que tienes en el documento, ¿no? Roberto Smith Pereira es un empresario venezolano, estratega de políticas públicas con más de 35 años de experiencia en el gobierno y en el sector privado. Fue autor del octavo Plan de Desarrollo de la Nación, el famoso Gran Viraje. Ha sido también ministro de Transporte y Comunicaciones. Eres el tercer ministro que tenemos en este programa. El primero fue Charles Rueda, el segundo fue Calderón Berti y tú eres el tercero. Gracias. Gestionando a más de 120.000 personas y 12 de las mayores empresas de infraestructura y del servicio del país. En el sector privado, bueno, has estado como fundador y exdirector ejecutivo de importantes compañías de telefonía celular como Digitel Venezuela. Roberto, cuéntame un poco de tus inicios, porque además eres matemático. ¿Por qué alguien decide estudiar matemática y luego cómo terminas en Harvard? En los años 60 hubo un proyecto que se denominó Los Límites del Crecimiento. Un proyecto que hicieron un par de profesores de americanos que ampararon en una organización que se llamó el Club de Roma. Eso fue un proyecto muy famoso, por cierto, erróneo. Ellos hicieron unos estudios matemáticos proyectando el consumo de recursos naturales no renovables como el petróleo, energía, minerales, y llegaron a una conclusión que Malthus había arribado a la misma conclusión un par de siglos antes, que es que los recursos se iban a acabar y el mundo iba a entrar en un colapso por carencia de recursos. Entonces, eso me llamó la atención mucho. Yo era un muchacho estudiando en el colegio y me llevó a estudiar matemáticas. Me parecía fascinante usar la ciencia matemática para estudios sobre la sociedad y la economía. Eso me llevó a graduarme, luego fui profesor en el Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad Central, eh, junto con economistas y sociólogos. Y luego de eso terminé haciendo el posgrado de políticas públicas de Harvard. Y Doctorado también, ¿no? doctorado, Eres sí, sí. doctor. Estudié allí entre el 95 y 90 perdón, entre el 90 y 83 y 87. En el año 87 me gradué. Entonces, a partir de ahí, o desde entonces, yo siempre he tenido curiosidad, intención de estudiar a Venezuela, su historia, su economía, su desenvolvimiento. Y a partir de allí fue que entonces trabajé durante el gobierno del presidente Pérez como coordinador del octavo Plan de la Nación, que es un libro, bueno, muy completo sobre lo que en aquel momento se debería haber hecho o se debería hacer. Que no se pudo hacer. Se pudo hacer una parte, se pudo privatizar la CanTV, se pudo organizar
un poquito el desmantelamiento de un sistema de proteccionismo que había muy fuerte en Venezuela. Se pudieron hacer algunas cosas, se logró un crecimiento impresionante. En el año 89 la economía sufrió un poco el ajuste por el retraso en los financiamientos internacionales, que no llegaron a tiempo, pero ya en el año 90 la economía creció 4 puntos, en el año 91 creció 10 o 12 puntos. O sea, Venezuela se enrumbó en una senda de crecimiento que fue eh, rota a partir del 92 con Crisis financiera. la crisis del presidente Pérez, la crisis política. Ahora, una pregunta para una persona que ha estudiado estas situaciones y que las vivió como tú. Azar o coincidencia, ¿no? El Gran Caracazo en el año 89, dos golpes de Estado en el 92, y me estás hablando de unos datos muy interesantes de crecimiento de Venezuela. ¿Por qué explota la crisis bancaria entonces si el país estaba creciendo? Bueno, hay explicaciones técnicas a esa situación. La crisis bancaria me imagino que estás refiriéndote a la del año 94, durante Por el ahí, primer año del presidente Caldera. Eso tuvo una causa muy específica, fue la caída de un banco, uno de los bancos más grandes, el Banco Latino. Em, pero la causa esencial de aquella crisis, en mi opinión, es que nunca se desarrolló un esquema competitivo bancario ni un sistema de supervisión suficientemente fuerte para evitar ese eso. tipo de situaciones. Yo recuerdo claramente que en ese momento hubo una crisis similar, un par de años después, en Inglaterra con la caída de Barclays, un banco gigante que Barclays. colapsó. Y recuerdo muy bien al secretario del Tesoro inglés al día siguiente de la quiebra de Barclays diciendo, aquí no vamos a ayudar a ningún banco a cumplir con sus obligaciones. Ellos van a pagar por el manejo o el mal manejo de sus obligaciones y no va a haber salvación o salvamento financiero de esa institución. Aquí había una noción de que siempre el Estado iba a intervenir, iba a salvar cualquier mala práctica en cualquier banco y eso fue gravísimo para el país. Claro. Cuéntame un poco, antes de que pasemos a hablar de este libro, este documento de Venezuela First World, en resumidas cuentas, ¿qué era el octavo plan de la nación? Fue un intento de hacer un viraje muy grande en el desarrollo económico de Venezuela. Ese documento, por cierto, no lo hice yo a mi libre albedrío. Yo era un funcionario del Estado y su motivación era muy clara, era una apertura económica, la generación de innovaciones en el Estado venezolano, la descentralización, em, transformaciones importantes en el Estado venezolano. No sé, en esa época se desarrolló un trabajo de la Comisión de Reforma del Estado, había una necesidad de un respiro, de una renovación. Ahora, había ciertos sectores que eran intocables. Privatización de PDVSA o del petróleo era intocable. Privatización de CBG y las empresas que llamaban empresas básicas no era parte de la agenda. Entonces, un proceso bastante completo de planificación basado en criterios de mercado, donde había se dejaba detrás un altísimo intervencionismo, un altísimo control de la economía, controles de precio, controles del tipo de cambio, y se liberaba la economía eh, para enrumbar a Venezuela en una senda de crecimiento. Eso se logra. En el año 89, 90, 91, Venezuela estaba creciendo al 10 o 12%, no era tontería. Lamentablemente hubo una crisis política causada por los golpes de Estado de Chávez, que fueron acompañadas por prácticamente una confabulación contra el presidente Pérez, que lo sacó del poder unos meses antes de que él debía entregar el poder. Claro. Entonces, Años, creo, un año y medio. sí, muy corto tiempo. Entonces, allí hubo una ruptura injusta contra un proceso que venía relativamente bien después de haber pasado un sacrificio en el año 89. Caldera intenta recuperar la economía con la llamada Agenda Venezuela, donde
lanzaron un segundo programa de liberalización bajo el liderazgo de Teodoro Pekov. Pero bueno, fueron intentos que no fueron completos hasta que gana Chávez, y ahí comienza una debacle importante de Venezuela. Bueno, hay quienes catalogan como uno de los mayores desfalcos de la historia. Bien, Bueno, digamos que es una de las promesas incumplidas más más grande gigantescas de que la hay historia, eso en la sí. historia política Me mundial. gusta esa La catalogación. promesa consistía en tener una Venezuela de igualdad, de prosperidad, de libertad económica. Se prometía un capitalismo con un rostro humano, el socialismo no estaba en la agenda, y Esa era la terminamos. promesa del 98, La promesa del 97, 98 era 98. clarita, era básicamente, se trataba de un plan de reducción de la corrupción, de un nacionalismo, un interés por los programas sociales, pero todo eso se convirtió en arena corriendo entre los dedos de la sociedad venezolana, y terminamos en el año 2025 con un país que colapsó en un 80%. Hay veces que la gente no ¿Qué entiende. llamas el 80%? ¿Estás midiendo el PIB? Estoy midiendo el PIB entre el 2012 y el 2018, Claro. cayó en 80%. Eso es muy importante porque como Una de las caídas más grandes de la historia, o es si no la más brutal, grande, creo. brutal, mucho más grande que la caída de Alemania durante la guerra. Solamente esa comparación es importante. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa? Que si un país estaba en 100 y llega a 20, cae 80%. Para poder llegar de nuevo a 100, tú tienes que multiplicar por 500, 5. tiene Es que un crecer 500%. 500%. Eso no es fácil de volver a hacer. Claro. Pero esa es la motivación más fundamental de pensar que hoy hay una oportunidad muy clara, de no solo recuperar y multiplicar por 5 a Venezuela, sino multiplicarlo por 10 o por 20. Sabes que a mí me gusta hablar de los milagros, ¿no? Los alemanes siempre lo dicen, Wirtschaftswunder, un Bueno, milagro de negocios, milagro económico, lo dicen los alemanes, el milagro la económico prometen. alemán, mira, esto es muy Pero interesante. lo conoces tú mejor que yo. Bueno, porque yo me he dedicado muchos años de mi vida a entender el proceso de recuperación de países que pasaron por trauma. Uno de esos fue Alemania, Japón, Japón. eh, Irak, Afganistán. Hay mucho. La caída del comunismo en todo el mundo de Bloque Europa soviético. Central, sí, Lo estudiaste también. a fondo. Estonia, Lituania, Hungría, Polonia, República Checa, que era Checoslovaquia, los países que formaban la vieja Yugoslavia. Eh, yo tengo que estudiar mucho esto porque estoy convencido de que estamos viviendo un proceso mucho más parecido a ellos que a las transiciones que hubo en América Latina de dictaduras militares a democracias en los años 60, 70 y 80. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Mira, tomemos el caso alemán, que tú lo conoces. En Alemania, bueno, se perdió la guerra para los alemanes. Terminaron con un país invadido por 4 potencias Por segunda vez. por segunda vez. Un país dividido en 2, las potencias lo picaron en 2. Alemania Oriental, Alemania Occidental. La oriental se la quedaron los rusos o los soviéticos, y la occidental se la quedaron básicamente los americanos en una alianza con Francia Y e los británicos. Inglaterra. Ajá. ¿Qué pasa? Desde que termina la guerra hasta que hay una primera elección en Alemania, elección democrática y en paz, pasaron 4 años. Durante esos 4 años se ejecutó el plan Marshall. Se ejecutó, que no significa solamente invertir en nuevos puentes, reparar empresas, reparar fábricas. No, fue un plan de reestructuración profunda de la economía. Implicó una reforma judicial profunda donde se juzgaron a 800,000 presuntos nazis. Sí, 800,000. hay unos que estuvieron presos más de 2 y 3 años. De esos 100% de ejecución. 800,000, hubo 100,000 condenas, pero entonces hubo 700,000, un poco más de 700,000 absoluciones o perdones. ¿Qué quiere decir esto? Que los alemanes encontraron, bajo el apoyo militar americano,
porque en esa época llegó a haber 1 millón de soldados americanos en Alemania, encontraron un camino a su paz, a su reencontrarse consigo mismo, con el mundo, con sus vecinos. Eh, y hoy en día Alemania es un país envidiable en todos los aspectos. En la cultura, no hablo nada más de que el PIB es muy alto, no. Reencontraron su capacidad de funcionar autónomamente, pero eso tomó un periodo fuerte, largo y fuerte en medidas para poder pasar de una situación de total colapso de todos los aspectos a una nación en democracia, en paz, con un sistema económico funcional. Entonces, te hablo de estas cosas porque eso es lo que trato de reflejar acá. Hay dos diferencias, ¿no? Y esto lo comenté en la radio hace unos días o lo mencioné por ahí en algún comentario. Y estás hablando de, como dice un amigo mío, bueno, países que sufrieron, Alemania, Japón, 2 bombas nucleares. Alemania, bueno, bombardearon y acabaron con Alemania, esa es la realidad, ¿no? Alemania estaba en escombros, Dresden, Berlín, eso no quedaba nada, Correcto. ¿ok? Pero aquí hubo algo similar. Aquí se acabó con el 80% de la economía. Se fueron 8 millones de venezolanos. Sí. No hubo bombardeos, no hubo, pero hubo una destrucción económica Y un de bombardeo una forma espiritual también. brutal, espiritual. Hubo un ataque a valores fundamentales, hubo la invasión de potencias extraoccidentales con presencias peligrosísimas en el territorio. Hubo la transformación de Venezuela en un narcoestado. Una cantidad de cosas que ocurrieron ante nuestros ojos y bajo protesta, porque Venezuela nunca se rindió ante estos ataques. Pero la destrucción fue muy, muy importante. Entonces, por eso yo digo que tenemos que estudiar las transiciones en muchos otros países, porque estamos en una transición. Em, la transformación en Estonia, Lituania, República Checa, todas ellas deben ser estudiadas por los venezolanos, porque hay muchas similaridades. No estoy diciendo que tenemos que copiar el modelo de nadie, estoy simplemente diciendo que varias de esas naciones encontraron un camino que puede servirnos a nosotros de guía. Y te doy un ejemplo. Polonia. Polonia hoy en día, Liderando crecimiento en la Unión Europea ahorita. en todo, no solamente en la economía. Y creo que van a llegar al trillón, lo están rozando de PIB. Correcto, correcto. Entonces, hay que aprender de medidas que se tomaron que permitieron que hoy en día Polonia está en paz, tiene gobiernos muy sólidos, eh, tiene un debate político muy vivo, por supuesto, pero la base económica, la base de la prosperidad de la familia polaca está allí. Y yo creo que eso lo podemos lograr en Venezuela, déjame decirte, más rápido, con más ambición, mejor que cualquiera de los países en donde colapsó el comunismo. Llevamos escasos 5 o 6 meses desde el 3 de enero, 6, ¿no? Sí. ¿No? El mes 6. Todavía le quedan varios meses al año. ¿Qué tan rápido crees que puede hacer esta transición? Y hay todavía varios actores extranjeros. Cuando hablo de actores extranjeros, quizás hablamos de estados que están opinando sobre nuestra situación, o hablo particularmente de que para lograr ese milagro económico del que estamos hablando, ciertas compañías necesitan unas garantías. Esas garantías hoy todavía, 6 meses después, no existen. Bueno, Entonces, ¿cómo vamos en ese camino? ¿Hay un panorama que nos pueda yo comentar? soy profundamente optimista. Esto no quiere decir que observo y veo que todo se está ejecutando a la perfección. No, soy muy crítico de la velocidad, de que las cosas no se están haciendo con la perfección que uno desearía, por ejemplo, para establecer un régimen petrolero, minero muy sólido. Pero las cosas van en la dirección correcta. Mira, desde enero para acá, en Venezuela, se cambió la ley petrolera. Se acabó con el concepto de que PDVSA tiene el monopolio del petróleo. Se acabó. Hoy en día, las negociaciones que se están dando son entre empresas internacionales, muchas norteamericanas, que tienen total control de su negocio petrolero. Y su única relación con el Estado Nacional es el de cumplir normas
ambientales, Procedimiento. normas y procedimientos, y pagar unas regalías y unos impuestos que, si son razonables, existen en todas partes del mundo. Entonces, eso es un cambio profundo. O sea, date cuenta de lo que estamos haciendo. Venezuela, durante desde el gobierno de Gómez, que es realmente el que arranca el negocio petrolero en Venezuela con las primeras concesiones, trae a las empresas más grandes del mundo y convierte a Venezuela en la primera potencia petrolera mundial. Entre el año 30, 40, 50, 60, se generó durante esa época, se generaron dos cosas. Primero, un inmenso éxito con el desarrollo de la industria petrolera venezolana. Eso te lo puede contar tu papá, tu abuelo, cómo fue que regiones totalmente atrasadas, rurales, se convirtieron en ciudades, cómo hubo un mejoramiento profundo en la sanidad, educación, etcétera, etcétera. Eso fue un movimiento. Pero el movimiento paralelo fue el del anti-internacionalización del petróleo. Se negaba la posibilidad de que el petróleo fuera explotado por empresas privadas. Y hubo un movimiento muy largo que comienza en los años 40, que defienden los nuevos jóvenes líderes que estaban emergiendo en esa época, que básicamente decían, el petróleo es para los venezolanos. Esto se culmina en el año 74 con la nacionalización, con la reversión, que fue una aceleración de la devolución de las concesiones petroleras, y se crea un monopolio estatal, PDVSA. ¿Qué pasa? Que ese modelo nos colapsó igualmente. Le tomó 20 años para colapsar. Colapsa más o menos en el año 2002, cuando se ejecutó de una manera sistemática la destrucción de PDVSA. Cuando despiden, ¿no? A los Claro, 30.000 claro. personas. Y además de eso, la destrucción del modelo que había buscado realizarse en el gobierno de Caldera de abrir el negocio petrolero a asociaciones entre empresas privadas y empresas petroleras, con un esquema donde, en teoría, la empresa privada se encargaba de la operación y PDVSA era un socio, por decir así, financiero. Esto se transforma totalmente durante la época de Chávez y ocurre algo que es increíble. Venezuela pasó de ser uno de los grandes del petróleo, produciendo 3,5 millones de barriles, a menos de 700,000 barriles hace unos escasos meses. Hace unos escasos meses. Entonces, todo eso lo hace uno llegar a una conclusión, que es que digamos, hay que ver el futuro y darse cuenta que Venezuela tiene un solo destino. El único destino en el campo petrolero venezolano es ser la primera potencia mundial petrolera. O sea, somos la potencia número uno en reservas. No existe, quizás Arabia Saudita. Y quizás algunos técnicos digan que es que, bueno, las reservas no están bien medidas, o que en Estados Unidos hay más petróleo de lo que dicen las reservas, porque hay petróleo de esquisto. El detalle es que nosotros deberíamos estar por lo menos entre la lista de los 3 o 4 grandes productores de petróleo del mundo, como lo fuimos en una época. Ahora, imagínate tú, por un segundo, imagínate tú, que nosotros llegamos a producir 10 millones de barriles de petróleo. Eso significaría un ingreso de 300,000 millones al año. Ponle tú que se vaya en costo de producción, no sé, 100,000 millones, por exagerar, 33% del ingreso. Y que el otro 33% se lo lleva el mundo corporativo. Las empresas, sus ganancias, tienen que pagar dividendos, tienen que cubrir sus inversiones. Y que quedaran 100,000 millones de dólares libres para los venezolanos. Eso te permitiría, a lo largo del tiempo, construir cosas que a muchos les cuesta imaginarse. Por ejemplo, un país de $1 trillón en PTB. $1 trillón. Quintuplicar o sextuplicar el ingreso per cápita de los venezolanos. Permitiría construir el mejor sistema educativo del mundo, el mejor sistema de ferrocarriles, trenes rápidos. Permitiría construir la red de puertos, aeropuertos, bases de una industria turística nueva que nunca ha existido en Venezuela,
que podría convertirnos en la primera Y potencia que está turística. latente a la puerta de la esquina. Cuando te digo que está a la puerta de la esquina, que están esperando para cruzar en las fronteras colombianas y venir. Totalmente. O sea, nosotros podríamos desarrollar un programa de recuperación y renovación y modernización de escuelas, donde a cada escuela en Venezuela se le meten 15, 20, 25 millones de dólares para hacer colegios de primera calidad a nivel mundial. No te hablo solamente de canchas deportivas, te hablo de teatros, laboratorios, conexión al Internet, acceso masivo y de alto nivel, de alta calidad a la inteligencia artificial. O sea, nosotros podríamos rápidamente convertirnos en un país con un ingreso per cápita más parecido al de Texas que al de Colombia. Esto significa ser 3, 4, 5 veces más ricos que cualquiera de los vecinos latinoamericanos. Eso es totalmente viable, porque con los recursos petroleros, mineros, gasíferos, de hidroelectricidad que nosotros tenemos, sumándole a eso el talento venezolano, no hay nada que pueda frenar la posibilidad de que Venezuela sea un país de primer mundo, en todos los estándares que identifican un país de primer mundo. Ingreso per cápita, distribución del ingreso, Servicios públicos. servicios públicos de calidad, educación de calidad, recuperar el sistema de salud. Eso es lo que está planteado en este libro. Y aquí te doy otro elemento que es muy importante, que hay veces que en el debate público no se habla suficientemente. Aquí hubo una intervención de los Estados Unidos de América. Esa intervención ocurre por diversas razones. Hay quien dice que fue porque aquí había un gobierno ilegítimo. Bueno, puede ser, aunque en el mundo hay muchos gobiernos ilegítimos y los Estados Unidos no se la pasan bombardeando a todos los países donde no hay elecciones. Tiene aliados importantísimos como Arabia Saudita, Omán, los Emiratos, Dubái, que son monarquías. Entonces, el tema no es por ahí. Lo que sí ocurrió es que hubo una intervención causada por una percepción de que Venezuela se había convertido para los Estados Unidos en un peligro de la seguridad nacional. Por las drogas, por el Tren de Aragua, por la presencia de China, Rusia, Irán en temas estratégicos peligrosísimos. Eso es lo que lleva a Estados Unidos a tomar esa medida. Ahora, ante eso, uno tiene que decidir cuál es mi posición. Eso es bueno, eso es malo, estoy a favor, estoy en contra, me siento mal, me siento bien, porque evidentemente que hubo una ruptura con los términos normales y corrientes de lo que es la soberanía. Y yo soy en ese sentido un tremendo optimista. ¿Por qué? Mira esto, mira esto. Estados Unidos tiene pocos aliados estratégicos, no son muchos. En Asia tiene a Japón y a Corea. Son sus aliados. No es solamente que trabajan con tecnología americana, sino que son aliados en materia de inteligencia, militares. Hay decenas de bases y decenas de miles de soldados americanos en Japón y en Corea. Y por cierto, nadie dice que ahí no hay soberanía. Japón es un país soberano, Corea es un país soberano. Luego tiene en Europa, Estados Unidos tiene a Alemania y a Inglaterra. Son sus dos anclas en las que confía para un momento de una guerra mundial. Lo tienes en el mundo árabe de Israel. Y en el mundo, en el Medio Oriente tienes a dos o tres. Israel es uno, el otro es Arabia Saudita. Y los otros son los Emiratos. Pero el tema fundamental y la oportunidad para Venezuela es que Estados Unidos, justo en este momento histórico, es que está decidiendo poner su mirada en el continente americano. Las nuevas estrategias de seguridad nacional de los Estados Unidos lo dicen clarito. No tenemos interés en ser el policía del mundo, ni tener que controlar la seguridad y defensa de regiones ajenas al continente americano. Se lo han dicho a los europeos recientemente. Vamos a sacar 100,000 soldados de Europa. Entonces, no quiere decir que van a abandonar Europa. No. Lo que sí es importante es que
si tú miras el continente americano, no hay ningún país que compita con Venezuela por ser el socio estratégico de los Estados Unidos. No es Colombia, no es México, no es Brasil, es Venezuela. Venezuela tiene todas las razones y las posibilidades de convertirse en el socio estratégico, así como Japón es el socio estratégico de Estados Unidos en Asia. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos recursos, tenemos una presencia caribeña importantísima desde el punto de vista militar, tenemos una presencia amazónica y andina. Es decir, la ubicación estratégica de Venezuela es muy importante para ese país que ahorita está mirando cómo mantener un pilar de seguridad y económico en la región. Entonces, eso nos lleva a que nosotros podemos planificar los próximos 10 o 20 años de Venezuela sobre la base de una relación privilegiada con los Estados Unidos. Eso quiere decir que no se trata simplemente de una amistad con los Estados Unidos. Aquí siempre hemos sido amigos de los Estados Unidos, excepto estos últimos 26 años. Fue una locura, fue algo totalmente contra natura, contra natura. Y lo peor, fue contra natura traer aquí a los rusos, a los chinos, a los iraníes con presencia estratégica militar en situaciones sumamente peligrosas. Y de grupos armados. Grupos armados, grupos terroristas, etc. Entonces, lo que nosotros tenemos por delante es que con una alianza muy sólida con los Estados Unidos, alianza monetaria, por eso yo hablo de que dolarizar es parte fundamental del proyecto. ¿Tienes pro dolarización? Absolutamente, no tengo ninguna duda. ¿Cómo puedes Ahora, tú pero vivir? como una persona como tú, habiendo trabajado con Miguel Rodríguez, que Miguel está en contra de la Es el dolarización. problema de él, el problema mío. Es la única solución a la mano directa para estabilizar la economía venezolana. Yo no voy a entrar en discusiones. Bueno, las discusiones son muy interesantes. Una de ellas es que ellos defienden, los que están contra de la dolarización, defienden que bueno, si no puedes, si tú trabajas con dólares, entonces pierdes competitividad. Tu mano de obra se convierte en una mano de obra cara y por lo tanto Tal cual. va a haber menos inversión. Y yo digo, yo no quiero desarrollar a Venezuela sobre la base de mano de obra Barata. no, No es la idea. eso es inhumano, para empezar. Empezando. Es condenar a los pobres trabajadores venezolanos a ser pobres Sí. para que sean una mano de obra barata para una inversión que supuestamente va a venir. Y en un país como Venezuela, donde nuestras ventajas son masivas en petróleo, Fíjate energía. que también puede ser porque si estamos mirando hacia un horizonte de crecimiento de una economía fuerte, pues tienes que también tener una moneda fuerte, que pudiese ser el bolívar o pudiese ser el dólar. Bueno, pudiese ser cualquier moneda, pero a la mano no tenemos capacidad en este momento, ni lo vamos a tener en los próximos años, capacidad institucional para sostener una moneda. Para empezar, que para sostener una moneda tú necesitas tener unas reservas de 30, 40 mil millones de dólares en reservas en el Banco Central de Venezuela, solamente para proteger ¿Cuánto tenemos de la ahorita? devaluación. No llegamos a 10 mil millones. ¿Y dónde está tu prioridad? Tu prioridad no está más bien en construir escuelas, que la gente no se te muera de hambre. Entonces, bueno, dolarización, acuerdo monetario con los Estados Unidos para que la dolarización sea en coordinación con los Estados Unidos, acuerdo comercial con los Estados Unidos, libre comercio entre nosotros y los Estados Unidos y tarifas exteriores comunes con los Estados Unidos, así como funciona en la Unión Europea, donde ningún país puede poner tarifas fuera de, o aranceles fuera de la Unión Europea. Yo hablo de acuerdos militares de seguridad y defensa, donde tenemos fuerzas conjuntas en el país para protegernos de sectores o naciones extracontinentales hostiles o de los enemigos naturales de Venezuela, que son los narcotraficantes, las mafias asociadas al lavado de dinero y las drogas en el continente. Perdona que te interrumpa, pero si llegaste hasta acá, quiero agradecerte cada minuto, segundo, respiro que te ha tomado llegar hasta acá. Gracias por escuchar Al Aire con Franz. Sin ustedes, este espacio sería nada más que un sueño que hoy en día estamos volviendo realidad, gracias a una serie de personas que se han cruzado en mi camino y que me han apoyado de manera prácticamente mágica
Para mí tiene un valor inmenso lo que estoy haciendo y me llena de alegría escuchar la retroalimentación de personas que se dedican a escuchar este espacio, a leerme y que cada día somos más porque estoy haciendo lo que me apasiona y lo hago de corazón. Juntos podemos seguir explorando y por eso quería pedirles una gran ayuda, un pequeño por precio de 2 cafés al mes, los que puedan que se suscriban. Esta pequeña contribución me permite seguir desplazándome a las montañas, a la selva y a territorios para mí que jamás hubiera soñado estar, ¿no? Para llevarles a ustedes estas historias y para ayudar a muchas personas que van a ver estas entrevistas dentro de mucho tiempo o incluso ya las están viendo en diferentes lugares de Venezuela, que también es parte de mi idea, pero eso se los voy a contar después. Ayudarlos a soñar, ¿no? Apreciaría mucho si se suscriben, si me echan una mano. El precio es el de 2 cafés al mes y lo pueden ver aquí abajo en el link de Substack, al aire con franz.substack.com/subscribe. Por favor, compartan esto, dale el link, suscríbanse. Yo tengo un amor increíble por mi tierra, donde nací, por supuesto por Maracaibo, por Venezuela, pero también por los sueños, porque si no tenemos sueños, ¿qué sería la vida? No tenemos una meta, ¿no? Solo así podemos seguir creciendo gracias a su aporte y ser semillas de interés, de curiosidad y de sueño. Gracias de nuevo. Poco a poco estamos construyendo algo inmenso que hace un año jamás hubiera soñado. O sea, luego tú tienes que tener un acuerdo fundamental en petróleo para ser el proveedor estrella de los Estados Unidos, donde Estados Unidos enfrenta una eventual caída de su producción. O Estados Unidos hoy es el principal productor de petróleo del mundo. Están produciendo 14 millones de barriles. Pero eso en algún momento no va a ser sostenible. Y para ellos es muy importante tener un aliado. Al que le puedan acceder rápidamente. Obviamente, como lo hicimos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, fuimos el proveedor número uno de los aliados en el tema petrolero, como lo fuimos cuando hubo la guerra del Yom Kippur, que Venezuela mantuvo su producción y su exportación de petróleo a precios anteriores, a precios preguerra, para no causar una disrupción en la clientela venezolana. Es decir, en la clientela Claro. de los venezolanos. Entonces, nosotros tenemos al frente una posibilidad de establecer una alianza sumamente importante con los Estados Unidos en una cantidad de campos que nos permitirían ser el socio estratégico, que entonces nos convertiría en el destino preferido de inversiones de todos los 50 trillones de dólares que hay en el planeta buscando dónde invertir. Hablas de una reconstrucción de Venezuela, me parece muy interesante. Ahora, esa reconstrucción de Venezuela, hoy por hoy, digamos, con los mismos equipos que existen, la veo muy complicada. ¿Qué faltaría para que ese tren de desarrollo despegue o salga de la estación? Ir más a fondo. O sea, hasta ahora, Creo que también hay un tema de que en las posiciones de las instituciones claves, esas posiciones tienen que cambiarse. bueno, están cambiando. Esta semana acaban de anunciar una nueva ley eléctrica que rompe totalmente el estatismo y el socialismo y el comunismo en el campo eléctrico, que Chávez aprobó en el 2010 más o menos, creando Corpelec como el monopolio, incluso el monopolio de la energía para el sector petrolero. Eso cambió, está cambiando esta semana. Entonces, uno puede decir, bueno, va rápido, va lento. Yo diría que aquí hace falta más simultaneidad de decisiones, atacar todos los sectores a la vez. Hay temas que son evidentes. En Venezuela hay que reformular totalmente la propiedad de la tierra para asegurar que la tierra es propiedad privada y se queda privada. No lo que quisieron hacer con la ley de tierras, que le quita la propiedad privada y se la pasa a un mundo de propietario es quien trabaja la tierra. Sí. Ese concepto llevó al desastre en Venezuela, a la pérdida de millones de hectáreas productivas en Venezuela. Entonces hay muchos campos en donde hay que desmontar lo anterior, establecer nuevos esquemas, y yo quisiera ver más simultaneidad, más cosas funcionando a la ¿Qué vez. tenemos que hacer para esa simultaneidad, en tu opinión? Bueno, empujar con nuestra opinión. Nosotros hoy en día no podemos aspirar a que seamos
actores, protagonistas de las decisiones. Aquí hay dos actores, Estados Unidos y el gobierno vigente, que es su socio que escogió para ejecutar su plan. Entonces hay que buscar el mayor apoyo a que las cosas se hagan más rápidas, mejores, que se hagan más coordinadamente. Hay cosas que están de anteojito. Una reforma del poder electoral, una reforma del poder judicial. Reforma, cuando hablo de reforma es hacer las cosas correctamente. El sistema electoral venezolano es absolutamente desastroso, empezando por el sistema de cedulación. Creo que lo mencionaste tú o lo mencionó alguien que tenía más de 30 años sin actualizarse, ¿no? El sistema de El cedulación. sistema, pero no es eso, es que está lleno de trampas. Aquí se metieron millones cientos de miles de votantes que no existen. Aquí votan muertos. Nadie realmente puede decir que el sistema de registro civil es confiable. Entonces, primera etapa. De luego, el sistema electoral en su totalidad perdió lo más esencial, que es la confianza del electorado, porque ya ha habido demasiadas instancias en las que se ha demostrado que el sistema no funciona. Eso hay que cambiarlo. Entonces, igual hay que cambiar el Tribunal Supremo de Justicia, el sistema de jueces. No existe un sistema más corrompido que el venezolano en el campo judicial, en el campo policial. Ellos mismos lo han reconocido. Esta semana... Hay que reestructurar esas instituciones, ¿no? Pero reestructurar es una palabra que puede implicar muchas cosas. Reestructurar quiere decir eliminar, sacar decenas de miles de funcionarios y sustituirlos por unos nuevos. Reestructurar significa ir a la escogencia de un sistema de justicia o de un sistema de jueces de primera, que son los mejores del país, los mejores abogados, los mejores juristas. Entonces, bueno, son muchas cosas que uno desearía que se hicieran rápido, se hicieran de manera simultánea, porque si hacemos eso, nosotros creo que podemos ver enrumbada a Venezuela en un milagro económico que supere al alemán, donde en Alemania la economía creció 50%, 50% en el próximo año después de la guerra, después creció 20, 30, y así podemos nosotros recuperar del 20% en donde estamos de la economía de hace 10 o 12 años, podemos llegar a 300.000 millones de dólares de ingreso total del PTB, podemos entonces llegar a 600.000, a $1 trillón de PTB. Yo creo que eso es totalmente viable, pero hay que trabajar simultáneamente en muchos campos. Ahí hablabas del milagro económico alemán. Y claro, cuando hablamos de una Alemania posguerra, también hablamos de una Alemania que tenía muchas cabezas pensantes, de personas que eran doctores, que eran magíster. El alemán históricamente siempre era muy dado. Yo no le envidio en la cátedra. absoluto. ¿Crees que Venezuela tiene ese talento? Absolutamente. Yo tengo el privilegio de haber trabajado en el sector de consultoría, en petróleo, en el gobierno, aquí en Estados Unidos. Conozco la diáspora venezolana, como todos la conocemos, por familia, por amigos. Mira, solamente con 1 millón de venezolanos profesionales que están en la diáspora, ya tenemos más capacidad que lo que los alemanes tenían en 1948. Nosotros tenemos el presidente del MIT, un venezolano, fue el presidente del Instituto de Investigación y Educación Tecnológico más importante de Estados Unidos. Yo no te hablo de pelotero, que también, bueno, yo estoy orgulloso de haberle ganado a los americanos en el Mundial reciente, pero nosotros tenemos digamos, una capacidad de resistencia y de resiliencia, una ansia por educarnos, un ansia por avanzar. Tenemos un movimiento de entrepreneurs, de promotores de inversión y de promotores de nuevos negocios espectaculares. Mira las empresas que se han fundado en Venezuela. Hay una empresa, Cachea, que le da servicio a la mitad de la población venezolana. Es una empresa fundada por unos jóvenes que no pasan de 35 años. Entonces,
no tengo ninguna preocupación por la falta de talento. Nosotros en un momento dado, yo conozco el sector de medicina, en un momento dado me fui a la Universidad de Harvard a conversar sobre un eventual acuerdo entre nuestro hospital aquí en Venezuela con Harvard, que tiene el sistema hospitalario académico, uno de los más desarrollados de Estados Unidos. Y cuando me pongo a conversar con la junta directiva de la organización de los hospitales de Harvard, inmediatamente me dijeron un momentico, pero usted no se puede llevar a nuestros doctores venezolanos de acá. Había 35 doctores venezolanos en las áreas más diversas de la medicina, formados en su inmensa mayoría en la ULA, en la UCLA, en la UCB, en la LUZ. O sea, son talentosísimos. Y eso no se pierde. El ansia de aprender, el ansia de progresar, es algo que todavía existe en Venezuela y es muy poderoso. Sí, yo creo que hay una ansiedad del venezolano de abrirse al mundo, de recibir a ese turista, a ese extranjero, de conectarnos al mundo, Es ¿no? que claro, siempre hemos sido una sociedad abierta. Eso nos llevó a tener la generación libertadora de América del Sur. ¿Por qué? Bueno, Venezuela es el primer país que se consigue el imperio español en el continente. Aquí llegaban los libros de Rousseau primero que a Argentina, primero que a Colombia. Es natural que los venezolanos tengamos esa mente abierta, pero yendo más al fondo, súmale talento, más recursos, más petróleo, más minerales raros, más hidroelectricidad. Y no existe nación en el continente americano con mejor posibilidad de crecimiento que Venezuela. Y si hacemos las cosas bien en una alianza con los Estados Unidos, vamos a encontrar el camino a una prosperidad que jamás se ha visto en este país. Hablas de un paquete, si no me equivoco, de alrededor de 6 billones de dólares, ¿no? Sí, Ese es el paquete de reestructuración, el paquete de ayuda que necesitamos. ayuda, jamás. Esos 6 billones de dólares, ¿qué representa esa cifra? Inversiones de capital. Ok, esa es la O cifra sea, que tú no necesitamos que montas se una invierta. empresa con ayuda, tú montas una empresa con capital. Mosca con esto. Sí, y esos son los Nosotros no 6 somos billones pedidores de ayuda, nosotros somos un país de inversión. con un potencial de rentabilidad muy importante para los inversionistas. Entonces, en Venezuela nosotros confundimos muchísimo la inversión con inversión pública. Esto no es inversión pública. Aquí se puede construir una red de ferrocarriles rápidos, de trenes rápidos, atravesando Prácticamente toda el la costa de país, digamos, Venezuela. de ir de Cumaná a Maracaibo en 4 horas. ¿Ok? Nosotros podemos hacer eso con un negocio totalmente privado, como funciona en muchísimas partes del mundo. Hay países que mantienen sistemas públicos, pero nosotros no queremos eso. Queremos un sistema privado de empresas que tienen contratos a largo plazo Con para poder, concesiones a largo plazo, ¿no? por supuesto, como existen telecomunicaciones, donde no es necesario ni $1 de inversión pública. Nosotros podemos tener redes hospitalarias, redes de escuelas, redes de infraestructura, de carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, de calidad mundial, gestionados privadamente y donde la inversión no proviene de ayuda de nadie, proviene de inversiones de capital, de fondos de capital de riesgo, junto con financiamientos privados que te hacen cumplir con la meta de los 6 trillones. Entonces, los 6 trillones provienen, es de simplemente analizar qué es lo que necesita Venezuela para ser un país de primer mundo. Entonces, no es nada más, ¿Qué necesitamos? bueno, construir o reconstruir 12,000 escuelas, gastando $20 millones por escuela, para tener escuelas de primera calidad para todos los niños de Venezuela. Te doy un ejemplo, la Universidad del Zulia, que tú conoces. Esa universidad, hoy en día, recuperarla, se llevaría 1.500 millones, 2.000 millones de dólares de inversión. O sea, 2 billones de dólares. Totalmente, Recuperarla. totalmente. Bastante dinero, ¿no? Laboratorios. No es nada más las canchas deportivas y los edificios. Es laboratorio, es la escuela de medicina, es la escuela de ciencia, es la escuela de física, es la escuela de ingeniería, la escuela de geología, la escuela petrolera.
O sea, requieren inversiones muy fuertes. En el caso que yo conozco al detalle es la Universidad Simón Bolívar. La Simón Bolívar fue fundada con 170 millones de dólares en finales de los años 60. Eso llevado, 170 millones de dólares sí, de los años 70. eso llevado a hoy son 2.000 millones de dólares, a dólares de hoy. Wow. Entonces, yo antes de discutir que si eso lo va a hacer el Estado o lo van a hacer los privados, lo que digo es, eso se tiene que hacer. O sea, tú no puedes tener un país de primer mundo con universidades de tercer mundo. Tiene que ser de primer mundo. Entonces, hay inversiones, y eso lo desarrollo yo bastante en el libro, hay inversiones que necesariamente son privadas. Yo no considero que hay que invertir un solo dólar en petróleo, energía, turismo, industria, Eso es privado, manufactura, 100%. todo eso es privado. Entonces, entras en áreas un poco más difíciles, eh, pero te doy un ejemplo, autopistas, porque hay autopistas. Nosotros tuvimos el mejor sistema de autopistas del continente americano, de Sudamérica, de lejos. Necesitamos una nueva red de autopistas, recuperar las anteriores, eh, modernizar las carreteras más importantes del país, que las carreteras secundarias que no son autopistas, porque fueron la mayoría de ellas trazadas en la época de Gómez. Entonces fueron trazadas para ir a 20 o 30 kilómetros por hora, que era la velocidad que se usaba. En este momento, la velocidad es de 80 o 100 80, kilómetros. 90. Entonces, los trazados mismos de las carreteras tienen que transformarse. Entonces, bueno, pensemos, y aquí está planteado, que las redes principales de carreteras y autopistas sean privadas y financiadas con concesiones, donde pequeños montos de pago por el peaje, que por cierto, hoy en día los peajes son eh, Digitales. totalmente digitales. La carretera cualquiera, hoy en día, moderna, tiene una fibra óptica que va con ella. Entonces no hace falta peaje. Los cobros se hacen por la vía digital. Muchos periodistas que he visto en instituciones me dicen, mira, ¿cómo vamos a ir a trabajar en Venezuela si yo voy a manejar de Maracaibo a Caracas y hay 46 puntos de control y No, 46 es una alcabalas? locura. Yo ¿Cómo le viajo. explicas eso a Yo viajo, un mira, inversionista internacional? no, yo viajo mucho en Venezuela. Yo hago el viaje, por ejemplo, de Barquisimeto al Vigía, Son un tramo largo. son 52 Me alcabalas. lo conozco. 52 alcabalas. Llegas hasta Aguaviva y de Aguaviva agarras la De Agua Viva, Panamericana. correcto. Pasa por la Lara Zulia, después bajas a Agua Viva y le sigues ahí, pasas Sabana de Parra, llegas al Vigía. Bueno, 52 alcabalas, eso no tiene ninguna lógica. Y Eh, a veces una detrás de la otra, 1 kilómetro. 3 en un pedazo de 5 kilómetros. eso son ineficiencias del pasado que no tienen ninguna justificación, porque eso te aseguro que no contribuye Al desarrollo. a la seguridad Y de, al de desarrollo los de nada. pasajeros ni de la carga. Entonces, tú puedes desarrollar un esquema de financiamiento para el programa de los 6 trillones con una combinación donde al final estamos hablando de 80% privado, 20% Estado público. público. Además de eso, eh, nosotros tenemos que entender que sin ahorro no hay inversión. Sin ahorro no hay inversión. Esa es una ley de vida, ¿ok? Ley de vida, ley económica. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, las soluciones la han ejecutado varios países. En Noruega hay un fondo hoy, que es el fondo soberano Soberano, más sí. grande del mundo. 1.3 trillones. Alaska tiene su fondo un poco diferente donde las cuentas son individuales. Lo que nosotros proponemos acá es una combinación de ahorro individual donde se dirige el ingreso petrolero directo desde la venta hasta los ciudadanos. Nosotros podemos acumular en Venezuela 2 o 3 trillones de dólares que nos permiten, primero que nada, tener una familia venezolana millonaria. Produciendo 10 millones de barriles, repartiendo solamente el 35% del ingreso bruto. Nosotros en pocos años podemos tener en cada familia venezolana $600,000 de ahorro, de ahorro. Con ese ahorro se puede reinvertir en capital de la familia, una casa, una propiedad. Pero ese ahorro se compone
Los noruegos, por ejemplo, ganan hoy más dinero con los dividendos de Nvidia o de Apple que por los ingresos petroleros, porque tienen tanto dinero invertido en la bolsa americana o en la bolsa del mundo que sus ingresos principales son por dividendos de esas inversiones. Que también podremos hacer nosotros. Totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros producimos 10 millones de barriles, cosa que Noruega nunca jamás podría hacerlo. Ahí hay un tema también que lo menciona un historiador o, bueno, una de estas personas mexicanas que sigo, luego te la comparto. Es una persona un poco controversial, así que dejaremos su No, nombre para para otro. controversial yo. Entonces, él habla que hay que invertir en lo que él llama STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Creo que él lo dice. Totalmente. Y es algo que yo veo sin duda en mis andanzas por Venezuela. Muchas veces me siento con chicos de diferentes escuelas y veo un abandono total de ni siquiera conocer qué es Caracas. No saben si es un Bueno, estado, si es una capital. Y el programa que tenemos que meterle, yo estuve en Armenia visitando un proyecto que te voy a enviar apenas terminemos esta entrevista porque hay que traerlo para acá que se llama Tumo. Y ellos están ya en Argentina y en Montevideo, y ellos son un centro de formación gratuita que te forman en código, música, robótica, tecnología. Necesitamos algo así para Venezuela, alguna iniciativa mira, que sea privada que involucre estos pilares, totalmente. porque sin eso Venezuela no va a tener esa base educativa que si nos cae otra bomba, llámala meteorito, llámala crisis, que siempre pasa porque el mundo funciona así, Sí. nos podremos levantar más rápido. Bueno, mira, vale la pena que conversemos de esto, porque en el análisis de hacia dónde debe ir la inversión, vas a encontrar en el proyecto que necesitamos un par de satélites de alta capacidad para poder tener nuestra propia capacidad de estudios geológicos, de estudios climáticos para Venezuela. Vamos a tener que tener centros de datos para convertirnos nosotros en el país de América Latina más avanzado en inteligencia artificial. Cuando te hablo de construir una nueva escuela y gastar 20 millones de dólares en una escuela, no es solo por el techo y las paredes, porque tenemos que tener a cada niño venezolano con acceso a Wi-Fi de alta velocidad, conectividad total en el colegio, en su casa, en Bien parques y alimentado. plazas, bien alimentado, por supuesto, bien alimentado con, ¿cómo se llama? Comedores escolares que gasten buena parte de su tiempo en el proceso de aprendizaje, ¿no? Yendo dos veces a la semana por 4 horas con un maestro que no sabe nada y sin una computadora es poco lo que se puede hacer para tener un niño que compite en la economía nueva del mundo. Que hay algo aquí muy importante, que es que este plan está hecho para un país que perdió el 80% de su economía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú reconstruyes sobre la base de la destrucción tan importante como en Venezuela, estás facilitando la reconstrucción sobre las nuevas Son las tecnologías. nuevas bases también. Tú no vas a meter cable de cobre en ninguna parte. Tú vas a meter cable de fibra. De fibra y tienes Y tecnologías hoy en día como Starlink que nos permiten encima, sí, y nuestros propios satélites, y nuestros propios centros de investigación en inteligencia artificial, y nuestra propia participación en las nuevas tecnologías de hidrógeno verde, de sacarle provecho al coque para producir electricidad. Hay una cantidad de cosas en donde tenemos que convertirnos en potencia, y eso no lo vamos a hacer porque somos más inteligentes, lo vamos a hacer porque vamos a invertir en en esas actividades. Y te doy un ejemplo. Mira, Texas, ¿verdad? No tenía una buena universidad en los años 40, 50. Texas decidió crear una gran universidad y crearon Texas A&M. Agarraron una universidad existente y le metieron inversión en tecnología, profesores, se robaron profesores de UCLA, de Berkeley, de Harvard, Stanford. de MIT, Stanford. En los Emiratos han construido centros de estudio en medicina, en inteligencia artificial, tan buenos como los mejores de Estados Unidos. Eh, entonces Incluso nosotros, tienen hasta un núcleo de NYU allá en Abu Dhabi, creo. muchos grupos, Harvard tiene un centro en uno de los Emiratos,
O sea, no hay límite, pero eso sí, hay que entender que eso cuesta plata. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar dinero para Venezuela Bueno, para poder hacer estas cosas. reorganizar también nuestras instituciones para que permitan el aterrizaje de todas estas iniciativas, ¿no? Absolutamente. Pero voy de nuevo. Siempre hablamos de reformar instituciones. Eso es correcto. Pero normalmente nos enfocamos en las partes soft, las partes humanas de las reformas institucionales. Tú no puedes tener un sistema de justicia moderno, honesto, transparente, eficaz, sin edificaciones modernas, sin tecnología de comunicación, sin bases de datos para la utilización de la inteligencia artificial en el sistema judicial. Hoy en día hay gente ya trabajando en jueces inteligentes. Muchos procesos judiciales se pueden resolver con un juez inteligente, Claro. no un juez humano. El juez humano va a una velocidad humana. Tú puedes hacer decisiones, sobre todo sobre cosas muy, muy puntuales, crímenes que no son complicadísimos, lo puedes resolver por la inteligencia artificial y ese juez es transparente y es realmente balanceado. Bueno, en todo, en la medicina, tú no puedes pensar que solamente hay que tener buenos doctores. No, tienes que tener tecnología en todas las instituciones hospitalarias para acceder a lo que nos ofrece hoy en día la tecnología. Y sí, estoy de acuerdo contigo que la enseñanza de la ciencia, de las ciencias básicas, Somos pioneros ya en música en el continente. bueno, Y creo que eso va a ser un trampolín. Mundiales, exacto. mundiales. Somos potencia y es algo que no me canso de decirlo y de apoyarlo. Bueno, Lo echamos en clase a nivel internacional. Bueno, ¿cómo quieres que pueda? Yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Pero tienes una hija música también, creo. Sí, claro. Pero fíjate, en general, el sistema que creó el maestro Abreu en los años 90 contó con el apoyo de todos los gobiernos. Luego contó con el apoyo de este gobierno y creó una revolución mundial Musical. con la música clásica, que ha dado que hablar en el mundo entero. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que hagamos eso en ciencia, en biología marina, en petróleo, en plástico, en los nuevos sistemas de computación cuántica, en sistemas de inteligencia artificial, bases de datos. A mí me sorprendió recientemente una declaración de Elon Musk, que él habla de que su preocupación es que no hay energía para sostener las bases de datos Y los data centers. los centros de datos de la inteligencia artificial. Y bueno, tiene razón. Porque las fuentes hidroeléctricas limpias son limitadas, ¿no? Bueno, Venezuela tiene el río Caroní y el río Orinoco. Que entre los dos podrían producir 40 gigas. Podrían darle sostenimiento a 15, 20 data centers de inteligencia artificial. Entonces, nosotros tenemos que dar el paso adelante para poder rápidamente llegar a los estándares de vida del primer mundo. Sí, yo creo que estamos muy bien encaminados y vamos a luego entrar en profundidad de esto luego que me lo leas. A la orden. Gracias por recibirnos acá en tu biblioteca, Roberto. ¿Con qué mensaje quieres que se quede? Quiero que nos dejes 2 mensajes, 3 cosas, mejor dicho. Un mensaje para la diáspora, un mensaje para los jóvenes venezolanos que ahorita están en las aulas aprendiendo, formándose en la universidad y que nos recomiendes un libro porque no te puedes ir de aquí sin recomendar un libro. Esta es una comunidad que lee, o varios. Yo te voy a dar algunos. Entonces empecemos con el mensaje para la Mira, diáspora. la diáspora. Todos somos parte de la diáspora. Nuestro corazón está con nuestro hijo, nuestra hija, nuestro hermano, nuestro tío, nuestro primo. Todos formamos parte, desde el más pobre. Yo recientemente estaba visitando el centro de Caracas con unos extranjeros que vinieron a ver oportunidades de negocios en Venezuela. Y los paseo por la Plaza Bolívar. Y ellos me hablan sobre el tema de la diáspora.
Y yo hice una encuesta de 10 personas ahí en la calle. Le pregunté, dígame usted si usted tiene un familiar afuera. 9 de 10 dijeron que tenían un familiar cercano en la diáspora. Entonces, mi mensaje es que no se olviden de Venezuela, que no se olviden, que mi llamado a ellos no es un llamado emocional, no es Venezuela es bella, vénganse para Venezuela. Eso lo saben ellos ya. Todos sueñan con la vida en Venezuela. Incluso aquellos que les va muy bien, que tenemos muchos venezolanos afuera. Muy exitosos. Muy exitosos y les va muy bien. Todos sueñan con las cosas bellas que nos hacen ser Venezuela. Entonces, mi llamado es a que se preparen para el regreso y que en un proyecto de reconstrucción de Venezuela tiene que haber cosas muy concretas para que ellos tengan un incentivo adicional a regresar. Por ejemplo, 0 impuestos durante 20 años. 0 impuesto mundial. Es decir, que los impuestos se pagan sobre los ingresos que hagas en Venezuela, pero no sobre los ahorritos que hiciste en tu estadía en España o en Chile. ¿Ok? Y Turquía recientemente dio incentivos increíbles para quienes se vayan a vivir a Turquía. Nosotros tenemos que usar eso porque nuestra fuente principal de ingresos no es los impuestos a los venezolanos, es el petróleo, es la energía. Entonces la diáspora es, no se olviden de Venezuela, no se olviden que hay una posibilidad de regresar y está pronta y está ocurriendo ante nuestros ojos cambios que van a permitir eso. Aquí vamos a tener y es necesario tener fondos de capital de riesgo para inversionistas venezolanos o fondos de capital de riesgo para acompañar a venezolanos que se regresen de la mano con una compañía internacional que que quiera abrir sus puertas en Venezuela, dirigidas por un capitán o una capitana venezolana. Claro. Correcto. Esa gente va a necesitar apoyo. Bueno, vamos a hacer lo que Locales. hacen los países que han hecho esos programas de atracción de su propia diáspora para acá. Luego, el mensaje a los jóvenes es que el mensaje a los jóvenes es que Venezuela ha sido sumamente fea, sumamente mala para ellos. Un joven que tiene hoy 26 años o 30 años, él solamente conoce esta Venezuela desastrosa. Y a veces escucha los mensajes de su padre, de su mamá, que hablan de una Venezuela que desconocen. Entonces hay que invitarlos a leer, a estudiar, a aprender lo que ha sido Venezuela, lo que fuimos en el desarrollo institucional de América Latina. Fuimos la primera potencia petrolera. Cónchale, derrotamos a los americanos en béisbol recientemente y no fue cualquier jueguito de caimanera jugando chapita. Fue el Campeonato Mundial de Béisbol. Entonces, nunca perdamos el orgullo de ser venezolanos. Nunca acepten que les digan que les dé vergüenza ser venezolano. Nunca, jamás. Busquen las cosas positivas, las negativas están a la vista. A la vista. Libros. Hay un libro que yo recomiendo número 1. Hay una organización que se llama la RAND Corporation, que es un tanque de pensamiento americano con base en California y en Washington, dedicado a temas de seguridad nacional, temas de reconstrucción de países. Y a mí me ha sido muy útil comprender la filosofía de esa institución en torno a la reconstrucción de países. Allí es donde se explica claramente que tú necesitas, en un país que pasó por el trauma que ha pasado Venezuela y que sigue pasando, necesitas un periodo de transformación entre lo que había y lo que va a ser. No puedes pasar de lo que había a lo que tú sueñas en un día, porque lo que había todavía no ha muerto. Hay que gradualmente pasar de lo que había a lo que se puede realizar en el futuro. Eso es lo que se llama la estabilización, la reconstrucción de naciones, la transición, la construcción de naciones. Entonces hay un libro del embajador James Dobbins que se llama Nation Building. Yo lo recomiendo que lo lean para que entiendan. Él trabajaba en la RAND también. Él era el director de un programa se llamaba así, programa de Nation Building de la RAND Corporation. Un librito muy corto, muy concreto
sobre lo que hace falta para que los procesos de reconstrucción sean exitosos. La RAND estudió la reconstrucción de 50 casos, desde Alemania, Japón, casos de fracasos notables, como el de Irak, casos de fracasos como Afganistán, que no encontraron su camino a la paz y a la tranquilidad. Entonces, comparando lo que funciona de lo que no funciona, surgen estos aprendizajes que son muy útiles para todo el que quiere entender qué está pasando en Venezuela. Hay gente que no entiende lo que está pasando en Venezuela y yo los comprendo. Entonces, ese libro les va a aclarar cómo es que Nation Building. Nation Building, a Primer. Es un libro que es gratis, está en PDF y hoy en día es muy fácil traducirlo a cualquier idioma. Ese es un libro que me parece que es sumamente útil. El otro libro altamente recomendado es cualquier biografía de Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, primer ministro de Singapur, hombre que transformó a Singapur en la... Singapur es un pequeñito país, ¿verdad? Que surge de un desprendimiento. Y en el año 62 fundan Singapur. Singapur era un puerto absolutamente ¿Has estado en condenado. Singapur? Sí, claro. Era un puerto de opio, era un puerto de drogas, prostitución. Ahí se hablaban 4 o 5 idiomas. Estaba lleno de suciedad, contaminación, desorden, grupos políticos. Y Lee Kuan Yew dirigió un proceso que continúa hasta el día de hoy de una democracia muy fuerte. Él estableció, por ejemplo, penas corporales contra la corrupción, penas corporales de Claro. latigazo, aparte de cárcel. Política de mano dura también. No podías botar un chicle en el metro porque ibas preso en la calle. Totalmente, Preso. totalmente. Tú Hay no puedes hacer lo que aquí ocurrió en estos días en el internet, que hay una familia durmiendo en una playita y hay unos tipos al lado con la música a todo volumen, borrachos a las Sí. 4 de la mañana, mientras hay niños al lado, y estos señores se alzan como si ellos fueran los dueños del país. Sí. Ese señor iría preso 10 años en en Singapur. Qué bien. Entonces, es el libro de cómo Singapur pasó de ser un desastre de nación a ser la número 1 en el mundo en todos los aspectos de riqueza, prosperidad, Empresa. regla, empresa, etc. Y es una pequeña nación. Es una biografía que vale la pena leer. Ahí hay un documento de Harvard muy bueno, Singapore Inc. Cortico, un caso de estudio que no está público en el internet. Bueno, maravilloso. Entonces, eso. Luego yo invito a leer a los libros de los venezolanos que construyeron a Venezuela en el siglo pasado. Nosotros, entre el año 30 y entre, digamos, el régimen de Gómez y finales de los años 70, vivimos una experiencia de crecimiento económico brutal. Otro milagro económico. Fue un milagro económico, crecimos. El primero, yo digo que viene el segundo. Pero el segundo va a ser mucho más grande. Este que viene. Mira, en ese periodo, Venezuela creció 6% anual durante 50 años. Básicamente fue así. Y en un ambiente de cero inflación, cero devaluación, con un manejo de las finanzas públicas muy, muy, muy bueno. Entonces, ¿qué pasó? La Venezuela de tu abuelo, la Venezuela de mi abuelo, de mi bisabuelo, era una Venezuela totalmente rural. Para ir de Maracaibo a Caracas había que coger un vapor que te dejaba en Curazao y en Curazao cambiabas para el de Venezuela. Era un viaje, era un asunto de 10 días para llegar. Eso, con pasaporte. Y con pasaporte por ir por Curazao. Entonces, Venezuela se transformó tremendamente en ese periodo. Mucha gente dice que eso fue el resultado de la democracia. Bueno, la democracia hizo su papel, pero fue la combinación de gobiernos del general Gómez, el general López Contreras, el general Medina, el gobierno de Rómulo en el año 45, el gobierno de Gallegos que duró apenas 9 meses, luego el gobierno de Pérez Jiménez, luego entra la Junta de Gobierno de Larrazábal y llega el gobierno de Rómulo de nuevo, León y Caldera. Ese proceso fue un proceso bastante exitoso. Venezuela fue un milagro económico. Si nosotros hubiéramos seguido ese ritmo, hoy en día seríamos un Corea.
un Corea en ingreso per cápita, etcétera. Lo que yo veo hacia el futuro es que si hacemos las cosas bien, nos ponemos de acuerdo en temas fundamentales, dejamos el infantilismo político de lado, nosotros podemos estar entrando en un periodo de crecimiento de 20, 30% por año en los primeros años, y convertirnos en la potencia número uno petrolera mundial y la potencia número uno económica del continente suramericano. Claro, no, bueno, vamos a tener ese segundo milagro. Yo siempre digo que si ya lo logramos una vez, el segundo milagro va a ser incluso más fuerte. Claro, hay otra cosa que es muy importante. Yo he viajado bastante por, por países de América Latina que me encantan. Y hay veces que en mi, en mi intimidad me siento en países de Centroamérica, por ejemplo, y yo digo, cónchale, si yo fuera presidente aquí, si fuera planificador, ¿por dónde arranco? En Guatemala, que tiene más de la mitad de la población no habla español. Sí, ¿Por son dónde indígenas arranco? muy... ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde está esa chispa que va a generar el crecimiento? Y eso nunca lo consigo en Venezuela, en ningún estado, en ningún lugar de Venezuela. Tú te vas al sur del lago y lo que ves es potencial económico en todas las áreas. Te vas a Maracaibo y ves la capital petrolera del mundo. Vas a Coro, Punto Fijo, tienes la capital de petroquímica del mundo. Vas a Lara, mi estado, y encuentras la capital de hortalizas, distribución de alimentos, musical, música. cultural, la capital del cocuy mundial. Donde vayas tú en Venezuela, no te hablo de ir a los portentos, a Guri, que es algo impresionante, que yo Enorme. invito a todos ustedes jóvenes a que conozcan el Guri para que Ese es vean. nuestro propio Itaipú. Después de Itaipú en Paraguay es la segunda más grande, ¿no? Absolutamente. Vete a las playas de Paria, vete a las playas de la costa aragüeña, capital mundial del cacao. O sea, yo en donde me paro en Venezuela veo potencial, en el llano venezolano. Mira, Brasil se convirtió en la potencia más importante del mundo en carne. Y Carne. exportan mucha carne a Estados Unidos. Una de las empresas más grandes de Brasil de carne, es la empresa más grande del mundo de carne. Es más grande que PDVSA, ¿verdad? JBS. En facturación. En facturación, Wow. facturan 70.000 millones de dólares. Esa gente, Brasil se montó en un programa de ganadero de low tech, por llamarlo así. Mientras que en Estados Unidos la tendencia era feedlot, alimentación con alimentos concentrados, altísima productividad del ganado de leche. Bueno, los brasileños se concentraron en buen pastoreo, buenos pastos, buena genética, utilización de nuevas razas como los búfalos. Y yo creo que Venezuela se va a convertir en una potencia de carne También. gigantesca en nuestros llanos, que son más o menos el 25% del territorio venezolano. No con tecnologías que funcionan muy bien en otras temperaturas y en otros sitios del mundo, pero que en Venezuela lo que funciona es pastoreo tecnificado, rotación de potreros, creación de una genética muy sólida para producir carne. Es decir, donde yo voy en Venezuela, no hay ningún sitio en Venezuela donde yo no vea posibilidad de progreso gigante. Entonces, mi invitación es a que los venezolanos visiten Venezuela. ¿Y a qué les quieres decir a esos inversionistas que están dudando todavía? Bueno, O que están poniendo a Venezuela en su lupa, en su radar. sí, yo ahorita hablo con muchos inversionistas, ¿no? Y veo que ¿Qué les es dices? difícil convencer a alguien. La gente se forma en sus propias ideas. No hay, ningún inversionista inteligente viene a que un experto lo convenza de nada. Ellos tienen sus ideas preconcebidas y vienen a ratificar sus miedos y el potencial. Entonces, siempre, mi invitación a todos los inversionistas es visita Venezuela, ve Venga, conmigo. que vea. Vamos a agarrar el carro y nos vamos a San Juan de los Morros, nos vamos a
Guardatinaja, vámonos a Churuguara, vámonos para San Cristóbal, vámonos para El Vigía. Vamos a ver Venezuela para que tú veas que el país es muy diferente del que te Hablan. hablan. Es un país de paz, de prosperidad, de tranquilidad, de cordialidad, de trabajo, de resiliencia, como llaman ahora. Bueno, así por eso es que le pusimos a nuestro proyecto de montaña APO. Significa Apodanín en Pemón, resiliencia. Exacto, echar para adelante, echar para Vamos adelante. para adelante igual. Vamos para adelante igual. Bueno, eso, y por cierto, no es que yo lo diga de manera emocional. Yo no soy un hombre de discursos emocionales. Yo uso un discurso práctico. Por supuesto, mira el potencial. Párate frente al Guri, párate frente a Tocoma, Caruachi, Macagua. Párate frente al mar Caribe Al venezolano. Palito, a la refinería. En las refinerías del Palito, vete a ver lo que hay en el sistema, en el complejo refinador de Paraguaná. O sea, observa y compara eso con los números de reserva de potencial real y encuéntrate con la Venezuela humana. Y eso es la más efectiva venta que se puede hacer del Contrástalo país. con esa Venezuela. Sí. Bueno, Roberto, muchas gracias. Ha sido un placer increíble estar aquí contigo, escuchar esta idea, ¿no? Venezuela primer mundo, creo que ya esto empezó. Ese tren ya zarpó, ya partió de esa estación, ese avión ya despegó y creo que ya es un tema de velocidad y de altitud. ¿Qué tan alto queremos volar? ¿Y a qué ¿Y a velocidad? cuántos nudos vamos a volar? Y esos venezolanos que están afuera, bueno, que compartan la voz de esta entrevista porque ya todos vamos enrumbados a esa Venezuela del futuro que se está haciendo hoy. Estoy totalmente convencido y muchas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, a ti, gracias por recibirnos. Gracias, Esperamos gracias. volver para acá. A la orden, Hasta luego. totalmente.